igual seguirán cada 2 semanas dándole bastonazo al ministro de Defensa y a los comandantes de la policía, y creo que muy poco va a pasar en Ecuador para bien. Para mal sí puede pasar mucho más que eso lograr. Claro, lo que pasa es que los controles no son tampoco lícitos, porque quienes ejercen la función de control andan chuecos, pues, doctor. Y eso ha pasado casi en toda América Latina. El que ejerce, ahí está el señor Pablo Celi, del que vamos a hablar en este momento. Por Dios, hasta dónde se vulnera el derecho de los ecuatorianos. Yo quisiera hacerle mirar un momento en pantalla lo que sucedió con Pablo Celi, lo que dijo un medio de comunicación de Pablo Celi, para luego entrar en materia y sobre todo también la vida de Pablo Celi. Vamos a ir. Son evidencias que forman parte del expediente del caso Las Torres. Autoridades de Norteamérica entregaron información que explica el modus operandi del desvanecimiento de glosas por parte de Pablo Celi de la Torre. De esta prueba documental se concluye que en mayo de 2017, la empresa No Limit entregó $110,000 a la empresa Mona y de Pedro Vicente Saona Roca, dinero que fue entregado a los hermanos Celi de la Torre, los mismos que a partir de este pago empezaron a gestionar los desvanecimientos de 6 glosas de dicha empresa, por un monto superior a los $13 millones. Autoridades de Estados Unidos además entregaron documentos que evidencian que en junio de 2019, la empresa china Cam Engineering realizó transferencias por más de $1.300.000. Dineros que por medio de la empresa Legalcom, controlada por Esteban Celi, desembocaron a favor de los hermanos Celi de la Torre para desvanecer en octubre de 2020 una glosa por $9.900.000. En este caso, Chinacam colaboró con la Fiscalía proporcionando evidencia documental del desvanecimiento de sus glosas. El abanico de operaciones se dispersó por diferentes sectores. En 2019, Luis Adolfo Augusto Briones entabla conversación con Ángelo Rodríguez. Inge, tengo un tema en Select. ¿Cree que lo podamos manejar? Es una empresa china. Presentó la intención por este proyecto. Eólico Villanaco fase 2 y 3. Ya verifico las empresas calificadas. Les soy sincero, ellos me dijeron del 3 al 4%. Creo no es malo el porcentaje. ¿Cómo le ve, Inge, entonces al tema? Hay que trabajarlo. Luis Adolfo Augusto Briones, siendo una persona particular, en nada tenía que ver con el sector público, conoció, manejó y controló información contractual de entidades públicas. Incluso, sus negocios iban más allá. Conversación entre los hermanos Briones. Un amigo con contactos políticos en Colombia tiene chance de sacar una obra de dragado bien grande. Me pide una empresa internacional con experiencia. Te adjunto los TDR. Manéjalos con discreción. ¿Se te ocurre alguna? En el sector de seguros también se comparte. Ahí tenemos una parte. Sí. Pero yo quisiera, antes de ir al resto, mostrarle al señor Celi en todo su esplendor. Celi en la Contraloría. El 25 de mayo de 2017, el entonces Contralor Carlos Polit lo destituye como subcontralor. El 2 de junio, Pablo Celi rompe el acta de notificación y se queda a la brava. Pero necesitaba apoyo político. El 17 de julio, Eduardo Mangas ya tenía una terna para Contralor. Esto revela en un chat filtrado por Anonymous, una de las operadoras políticas de Moreno, Rosángela Dun. La Asamblea ha ordenado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciar el concurso para Contralor. Por su parte, Mangas ha dicho que ya tiene terna. Es decir, Moreno iba a poner Contralor tras la renuncia de Carlos Polit. Y su entonces hombre de confianza, Eduardo Mangas, ya tenía los nombres. ¿Qué hace Pablo Celi? Se vende al gobierno y se ofrece para perseguir a opositores y exfuncionarios de Rafael Correa. Entonces, en un show mediático, entrega miles de informes a la Asamblea. Y comienza así la persecución política y la judicialización. Así es como Celi se quedó como Contralor. Nunca fue nombrado ni posesionado. Peor por la Asamblea, como manda la Constitución. Tampoco fue evaluado por el Consejo de Participación Transitorio, pero siguió en el cargo. 3 años después, Celi sigue siendo Contralor subrogante, un cargo que no existe en nuestra Constitución, pero sus fechorías poco a poco salen a la luz. No va más. Y entonces, mi apreciado doctor, preocupación grave
que usted tiene, que todos tenemos, es por los funcionarios corruptos que están a la cabeza. El resto sigue siendo corrupción. A ver, alguna lectura. Aquí sobre lo que decían las abuelas, ¿no? A veces el diablo le paga mal a sus servidores, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero mire, yo rescato algo. A veces no nos gusta lo que hace el sistema norteamericano. Yo no soy ni pro ni anti, pero a veces es funcional, como en este caso. Estados Unidos, porque es un tema, yo mucho tiempo investigo, escribo sobre temas relacionados con el ámbito de la corrupción real. No la que se le inventaron a Correa. No, ese fue un invento. Es una vergüenza. Me preguntan a mí el extranjero porque mi libro lo he enviado en formato digital a España, México, Colombia, Perú, Argentina. Lo que más he hecho es hacer escándalo. ¿Y por qué fue la condena por $6,000 que era un préstamo al Fondo de Solidaridad que lo devolvió además? No, eso mire, ese es una estupidez, ¿no? Ese es un acto de estulticia. Como yo les he dicho, y hasta ahora, algunos me insultarán en privado, pues yo les digo, en ese proceso se destruyeron bibliotecas enteras. La racionalidad de la inteligencia se fue al pavimento, debajo del pavimento, se fue a las cloacas. Pero el sistema norteamericano, que tiene incluso una ley de prácticas corruptas en el extranjero, es como yo digo, lo digo cuando estoy dando clases o charlas, es como mágico. Un poquito le pincharon las canillas a Odebrecht, ¡pum! $2.600 millones de multa. Un día dijo la fiscal general, pero eso fue un procedimiento civil. ¿Qué importa en qué procedimiento? Le fajó $2.600 millones. ¿Por qué? Porque utilizaba bancos norteamericanos para pagar sobornos. Por eso, por haber utilizado bancos. Y sigue construyendo Odebrecht en Estados Unidos, porque llegó a ser la primera constructora en el mundo. Pero sigue construyendo en un sistema en el que no hay coima, no hay sobreprecio, pero es una gran plaza. Sí, sé que la ampliación del aeropuerto de Fort Lauderdale lo hizo, y en la Florida las más importantes autopistas las sigue haciendo Odebrecht. Y le pagó a Estados Unidos $2.600 millones. El proceso, en ese documento, que yo lo tengo traducido al español, en ese documento está por país cuánto se ha dado para llegar alrededor de $700 millones que reconoce Odebrecht que dio. Y le ponen así en más de, porque cuando yo leía las declaraciones de Concienciado Santos y hacía la suma de lo que decía Concienciado Santos, eran más de 45. Entonces, en ese documento dice en más de 33.5 millones. Más de, no sé pues hasta dónde puede llegar el D o el dedo. Pero, mire, Estados Unidos deja ya que la gente llegue. Por ahí estaba el sobrino del contralor Celli, no sé, pidiéndole a uno de los que sobornaba que lo lleve a comprar Louis Vuitton y un reloj Rolex, que seguramente lo veía en películas, pero ya era como cara cortada también poniéndose un Rolex, ¿no? Entonces, lo agarraron, lo metieron preso, seguramente se le llevan, cargaba maletines con $250,000 en efectivo, viajaba con 2 policías de seguridad. Bueno, pero este país está jodido. ¿Qué hay que hacer? Que no haya más gente como Celli. Pero él ha tenido una gran protección del poder político. Y es la peor herencia que dejó el doctor Julio César Trujillo. Creyeron que era funcional, que sí fue muy funcional, y que con eso era suficiente. Pero miren el precio y el costo. ¿Sabe qué? Lo de Celli, yo sinceramente, yo no veo salida posible al tema de Celli, ¿ya? En Estados Unidos, a todos los que han agarrado y a otros andan huyendo, el sistema los persigue, los aprende, les confisca las propiedades y negocian en el acto de la delación, dando información. Después, claro, que les han pinchado los teléfonos, como ha pasado en las comunicaciones de Celli y compañía con todos sus gavillas delincuentes que estaba al lado. Es un tema para mí, no sé, desde el punto de vista de defensa, yo no sé qué puede esperar la defensa. Cuando él le viera, no sé, en Estados Unidos ya se hubiera ido al procedimiento abreviado, una condena rápido, pidiendo perdón, y claro, y le quitan los recursos, además.
Pero, a ver, por ahí los chinos, los coreanos están dando latigazos también. Ah, van a dar información. Sí, y las glosas las van a pagar. Ese es el punto. Son cientos de millones. El otro día leía 750 millones en este país jodido y quebrado de glosas desvanecidas. Odebrecht, que a Concienciado Santos lo utilizó la fiscalía en el caso contra Glass. Y, ojo, él allí llegó a un acuerdo de delación premiada, pero como cooperador eficaz. El cooperador eficaz tiene, de acuerdo con la estructura del sistema ecuatoriano, es otra cosa, el sistema norteamericano, le cambian la cara, le dan un billete, después lo matan también, sí, puede ser el caso. Pero en Ecuador, si va a un acto de cooperación, tiene derecho a una rebaja de la pena del 10% del mínimo. ¿Y qué pasó en el caso contra Concienciado Santos? Además, él nunca dijo que le entregó dinero a Glass. Dice que el señor Rivera le pidió $1 millón y que él le dijo, coge el peaje. Pero no dice que le dio dinero a Glass. A quien sí le dio dinero fue a Poli. Tanto así que Poli alquiló un departamento, compró un departamento allí, al lado del que tenía Concienciado, con una caja fuerte para pasar en billetes, porque le digo, no, hermano, yo no soy cojudo, a mí me tiene que dar en efectivo, nada de cheque ni transferencia. Tenía una caja fuerte enorme al lado para coger todo el billete. A ver, con todo lo que pasó con Concienciado Santos, en el caso contra Glass, a cambio de la supuesta acto de delación, no lo acusó la fiscalía. Y eso es un hecho histórico gravísimo, porque tenía que acusarlo, él había aceptado la comisión del delito, tenía que haberle impuesto el mínimo de la pena. Ese es un caso. En el caso contra el presidente Correa, dijo Concienciado Santos que él había entregado 2.5 millones en el 2013, 2.6 millones en el 2014. ¿Ya? ¿Por qué no se lo produjo en Ecuador? Porque la Fiscalía y la Procuraduría, agarrados de la mano, dijeron que él había sido condenado en Brasil por los sobornos. Yo dije, no es verdad. Yo tengo el acuerdo de delación premiada. Él fue condenado en Brasil por 9 delitos cometidos en Ecuador, donde no están los sobornos 2013-2014. O sea, él no había sido condenado en Brasil. Esa es una gran falsedad también en el proceso contra Correa. Y allí, y a Odebrecht se la ha sacado suave, ¿no? Cientos de millones de dólares con glosas desvanecidas. Y Odebrecht a Ecuador le va a llegar a un acuerdo reparatorio por el tema de las glosas. No, pues. Mire, es que nos estamos allí también pasando de largo. Y en el comentario, sí, contra el pavimento se le da a Celi. Sí, pero ¿qué pasa con Sinohidro? ¿Qué pasa con las glosas? Claro que son cientos, son 150 millones de dólares. Eso no puede pasar por alto. Ah, yo sé, alguien va a decir, señor, pero la ley dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Sí, pero juzgado lícitamente, pues. Aquí no hubo juego limpio. Aquí hubo juego sucio. No tienen valor el desvanecimiento de las glosas porque fueron conseguidas a base de ¿qué? A base de dinero. Es un tema que hay que exigirle al gobierno del presidente Lasso. Señor, alguien tiene que revertir y decir que las glosas no tienen, que el desvanecimiento no tiene valor y tienen que pagar. Son cientos de millones de dólares, no es poco dinero. Además, los que ya recibieron el dinero, probablemente muchos no devuelven. Es un hecho que sí está probado. Y esas glosas desvanecidas, además que hay un tema interesante. Yo he visto la captura de una cápsula, no sé si sea real o no, en cuanto a la fiscalización de Sinohidro. ¿Quiénes se han beneficiado con la fiscalización? ¿Quién fue él o la fiscalizadora? Que se afirma que recibió algunos millones de dólares en cuenta en Panamá.